¿Quieres orar? ¿Sí? ¿Oramos? Bueno, pues comienza a orar por ti mismo, entonces ahí donde estás. Dile, Señor, háblame, prepara mi corazón, Señor, ya lo has hecho, has comenzado a hablarme a través de la adoración, de lo que tú has ministrado, Señor, en esta mañana. Y simplemente, Señor, sigue ahora a través de tu palabra. Padre, que podamos, Señor, a recibir solo de ti, Señor, solo de tu Espíritu Santo, lo que tú tienes para nosotros. Qué bueno, Señor, es saber que tú estás aquí y tú eres quien nos habla a través de tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada, Señor, de dos filos, y penetra en nuestros corazones para hablarnos y para redarguirnos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo a Amós 5, 4 y el 5. Cuando lo tengan dicen amén. Amós está después de Osea, que lo hemos visto. Está Daniel, entre la mitad de la Biblia, por ahí. ¿Sí? Entre Génesis y Apocalipsis. Ese es un chiste ya que está desgastado. Ya la gente no se ríe. Hoy, al final, sí. Vale. Amén. Bueno, Amós 5, 4, 5, ¿lo tienen? Dice el Señor, dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Vamos a adentrarnos un poquito en el libro de Amós. Y Amós fue un profeta que profetizó entre los años 755 más o menos antes de Cristo. Fue casi contemporáneo con Isaías y predicó o compartió el mensaje para Israel, o sea, el reino del norte. Y este hombre de Dios, podemos ver algunas cualidades en el capítulo 1, verso 1. ¿Lo tienen ahí? Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amós 1:1. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Este hombre era pastor de ovejas, en aquel entonces los pastores pues no era un trabajo muy digno, y vemos aquí de cómo Dios levanta y llama a personas de cualquier oficio, sin importar, porque lo importante es la comunión y la relación que tenía Amós con el Señor. En Segunda de Reyes 14, 23, 27, si pueden ir conmigo, y dejen a Amós separado para que volvamos. Segunda de Reyes 14, del 23 al 27, este fue en el tiempo que profetizó Amós. Dice: el año 15, lo tienen todos, de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y recuerden esto porque hubo otro Jeroboam antes de este Jeroboam, que fue el segundo. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amital, profeta que fue de Gad-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, y esto recuérdenlo, no había siervo ni libre,
ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. En este tiempo es cuando se levanta Amós y comienza a hablar al pueblo de Israel para que se vuelvan. Y la palabra es buscadme, la palabra central que le dice Amós al pueblo de Israel. ¿Por qué buscadme? Porque se habían apartado del Señor, porque le habían dejado y habían tomado su propio camino. Este buscadme es en un sentido del futuro, de comenzar, de volverte de tus caminos y comenzar a caminar en los caminos del Señor. Y la palabra final de esto es decirle, si me buscas, vas a vivir. Si me buscas, tendrás vida. Si me buscas, te voy a restaurar. Era lo que el Señor estaba tratando de hablarle al pueblo de Israel. En Isaías 55, 6, 8, Isaías 55, 6 y 8. Isaías también está diciendo las palabras y muy parecidas, pero le está añadiendo otras cosas a este buscad del Señor. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es solamente de que hay un mandato de buscarle, hay una prontitud, hay un tiempo para hacerlo, hay un llamado, es ahora, porque te está diciendo, busquémosle mientras pueda ser hallado. La pregunta sería, ¿le estaba hablando Dios a aquellos que no conocían al Señor solamente? Le estaba hablando al pueblo de Israel. Si nosotros entonces podemos extrapolar esa enseñanza a nuestras vidas, podemos decir que los cristianos, o que nosotros podemos irnos desviando como se desvía el pueblo de Israel, y Dios tiene que llamar tu atención para que nuevamente te puedas encarrilar en el camino. Porque se lo está diciendo es al pueblo de Israel, búscame mientras yo pueda ser encontrado. Ahora, ¿se mueve Dios de su lugar? ¿Se mueve Dios de su lugar? No. ¿Qué sucede con el hombre que va perdiendo de dónde se encuentra Dios? Las tinieblas y el pecado cada vez más van impidiendo de que te puedas encontrar con el Señor. Mientras más nos movemos a las tinieblas, Dios sigue en el mismo lugar, pero tú cada vez dejas de verle menos porque tú eres quien entras en tinieblas. Pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Él no se mueve. Me gusta mucho esa enseñanza de Génesis que creo que se la he compartido, donde cuando el hombre peca, Jehová le pregunta al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Es como cuando tú llegas a un lugar y estás acostumbrado a juntarte con alguien y tú dices, ¿y dónde está el hombre? Yo sigo estando aquí. Vine al encuentro del mismo lugar. ¿Dónde estás tú? Porque yo estoy aquí. Y Dios dice, yo estoy aquí. Dios no se mueve porque mientras más te mueves en el pecado, nosotros nos alejamos de Dios. Y Dios siempre sigue estando en el mismo lugar. Es encontrar, es buscarle, es saber que Dios está ahí y que podemos llegar a Él. Pero si nos mantenemos buscándole y obedeciendo su palabra. Efesios 5 del 9 al 16. Vamos a ver algunos versículos. Efesios 5 del 9 al 16. ¿Lo tienen todos? Amén. Efesios 5 del 9 al 16 dice. ¿Sí? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, refiriéndose a la gente del mundo, de las cosas que hacen. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Dónde está el Señor? En luz. Y Él siempre está manifestado. Y la luz pone al descubierto nuestras obras delante del Señor. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué te alumbrará? Cristo. Te alumbra Cristo y podrás encontrar al Señor. La luz de Cristo te hace saber que Jehová, que el Señor sigue en el mismo lugar y que Él dice, búsquenme y entonces viviremos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea el qué, la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Andar en luz. Y el Señor está diciendo, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse y comiencen a caminar porque están andando en tinieblas. Cuando se acercan a mí, la luz va a traer y va a revelar todo. Usted quiere conocer su vida, acérquese al Señor. Y la luz de Él le va a resplandecer y le va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Mientras más lejos estamos de Dios, más seguimos en tiniebla, menos podemos vernos. Aquí, si pudiéramos tomar y apagar las luces y poner una linterna, que es lo que te estamos diciendo aquí, de que Jesús es la linterna que alumbra. Y cuando Él enfoca sobre la luz, todo es manifiesto, todo está puesto a la luz. Delante del Señor podemos engañarnos aquí todos, pero delante del Señor cuando vamos, estamos tal cual somos. Hay una canción de un cantante que no lo voy a mencionar, pero él decía que es por tu gracia. Decía una canción que me encantaba. Dice que podemos llamarnos instrumentos de tu amor. Dice cuando él iba a ese lugar, a ese rincón, él decía voy tal como soy, porque ahí no hay, decía él, no hay secretos, no hay nada en ese lugar. Es la luz del Señor que nos alumbra. Y somos expuestos tal y como somos. Vamos a ver también Juan 11, del 6 al 10, que nos dice también de esa luz que el Señor nos llama a acercarnos. Juan 11, del 6 al 10. Mientras más te acerques al Señor, más vas a poder ver tu vida como está. Juan 11, del 6 al 10. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, porque no lo podían ver, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aleluya. No podían ver, no podía entender lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Vamos a nuestro texto de Oseas. Bueno, ya lo dije, quería enseñarle algo más, pero ya si tienen Oseas, ya está. Ahí vamos. Amós, perdón. Bueno. Ya saben que si digo Oseas es Amós. El otro día predicamos sobre Oseas. El verso 5, ¿lo tienen todos? Del capítulo 5, seguimos en el capítulo 5. Hay unas instrucciones que da el Señor y vamos a ver qué significa esto. Porque el Señor está diciendo, búsquenme y tendrán vida. Pero Él está diciendo, no busquéis a Betel, dice el Señor. Tampoco dice, no entres en Gilgal.
Y luego dice que si pasas por Beerseba, porque Gilgal será, ni pases por Beerseba, dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. El primer lugar que Dios dice que no vayas, que le busques, pero que no vayas, ¿a dónde es que dice que no vayas? A Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Contraproducente. ¿Cómo Dios le está diciendo que le busquen y le está diciendo que no vayan a la casa de Dios? Que no vayan a Betel. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Y no quiero ir para no andar muchos versículos, pero todos conocemos casi, y el que no lo conoce pues lo voy a decir. Este nombre pues comienza en Génesis capítulo 28 del 1 al 19 con ese encuentro que tiene Jacob. Dice que llegó de noche, tomó una piedra, la puso de cabecera, aquel lugar se llamaba Luz. Y dice que tuvo un sueño y veía que los cielos se abrieron y ángeles bajaban y subían. Se despierta del sueño y dice, esto es casa de Dios en este lugar. Y le puso entonces por nombre Betel, el lugar donde Dios se manifiesta. ¿Cuál es el problema de que Dios le está diciendo no vayan a este lugar? Contraproducente. Dios quiere que le busquen, pero no vayan al lugar de su presencia. Simplemente por varias razones. Ahí mismo en Amós 4 nos da la respuesta de por qué no quería el Señor que fuera. Amós 4, leemos el verso 3. Dice, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Y a dónde le dice ahora? ¿Id a dónde? Id a Betel. ¿Y qué le dice que hagan? Prevaricad. Dicen, aumentad también en aquel lugar que luego le dice, que lo veremos a Gilgal, dice, aumenten la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y el verso 5 dice, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, dice, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Pero no termina. Dice el verso 6, entonces el Señor mismo, porque esto es como un sarcasmo, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vosotros pueblos, mas no os volviste a mí. Traté de llamar su atención, pero no me hicieron caso. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto no os volviste a mí, dice Jehová el Señor. Tremenda palabra del Señor diciéndole, ¿quieren ir a Betel? ¿Quieren ir a la casa de Dios? ¿Entienden que con esto van a resolver el problema que tienen conmigo de relación? Pues vayan a la casa del Señor. Incluso le dice cómo hacerlo. Prevariquen en ella. Y dicen, aumenten la rebelión si quieren hacerlo. Y traigan sus sacrificios, traigan sus diezmos. El pueblo de Israel se había empeñado y estaba simplemente enfocado en la religiosidad. Estaban pensando simplemente en que al cumplir, ir a la iglesia, en traer los diezmos, en hacer las cosas, en traer la ofrenda, en traer sacrificio, luego lo veremos. Y vuestros diezmos cada 3 días, hasta días tenían para hacerlo, estaban acercándose al Señor. Tremendo error. Y el Señor le está diciendo, si ustedes creen que con eso van a resolver su relación conmigo, pues vayan a Betel. Porque no se trata de esto. Todavía el verso 5 es aún mayor. Dice, ofrezcan, eso lo digo yo, sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Así lo quieren ustedes, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Ustedes lo quieren así, pues vamos a la casa y vamos a hacer todo esto. Es interesante
de que en Levítico 7 menciona dos tipos de pan que se le ofrendaba al Señor. Estaba el pan sin levadura, que no es era una ofrenda de gracias. Era aquel pan sin levadura y el pueblo era una ofrenda de gracias, darle gracias al Señor por lo que había hecho. Pero aquí está hablando de pan leudado y era permitido el pan leudado porque era la ofrenda de paz. Y el Señor está diciendo, si quieren traigan la ofrenda de paz y hagámonos todos de cuenta de que estamos todos en orden, de que estamos en paz y no ha pasado nada. Si quieren traigan la de paz, aquí no hay ningún problema. Todo está bien. Y el Señor está diciendo, no está bien. ¿Saben qué? Paré la lluvia para ver si se podían acordar de mí. Le paré las bendiciones, le paré las cosas y aún así no entendieron. ¿Quieren ir a la casa? ¿Quieren ir a la casa? Pueden ir, pero ¿saben qué? No estamos acorde. Y por eso el verso 5, entonces el Señor comienza a decirle, búsquenme, pero búsquenme y entonces sí podrán vivir. La iglesia no salva a nadie. Los rituales no nos salvan de nada. Acallamos nuestra conciencia con esto. Pero la verdad es que si no buscamos a Dios íntegramente, de corazón, estamos perdidos. Por eso el Señor le dice en el verso 5, no busquen a Betel, no vayan a la casa, pónganse a cuenta conmigo y luego vamos a hacer muchas cosas. Pero hay cosas que necesitan ser restauradas. Luego le dice también, aquí dicen que no busquen, pero aquí dice, y esto es tan poderoso, no entres en Gilgal. ¿Sabes qué significa Gilgal? Gilgal significa círculo de piedra. Es el lugar donde te metes y levantas y le dices al Señor, que me caigo, y le dices al Señor, estoy seguro aquí donde estoy. Este es mi lugar, he levantado muros y estoy seguro, estoy tranquilo. ¿De qué levantamos muros nosotros? ¿Levantamos muros de nuestro pasado? ¿Estamos seguros en lo que vivimos anteriormente? ¿Nadie nos mueve de ahí? ¿Es un caparazón que ponemos? ¿Estamos seguros en nuestras enseñanzas? ¿Ponemos un caparazón y decimos, nadie me mueve de ahí? ¿Ponemos muros de falta de perdón y no perdonamos porque tú tratas de tocar y nadie te contesta? Pero hay alguien que se ha levantado y ha puesto muro. Alguien que quiere decirte como el Señor, yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré y cenaré contigo. Se lo está diciendo a la iglesia, como también el Señor se lo está diciendo aquí a la iglesia. No levantes muros. Estoy amurallado, he puesto aquí. Estoy seguro, no va a suceder nada. El verso 4, de 4:4 dice, del capítulo 4, hay algo que se sucede en Gilgal. Y dice ahí el verso 4, dice el Señor, aumentad en Gilgal la rebelión. Es donde se cocina la rebelión. Cuando usted está ensimismado en usted mismo y usted entiende que usted es quien es y que usted nadie lo mueve de ese lugar, pues el que venga a sacarlo tendrá que vérsela con usted. Es la rebelión, el que venga contra mí, he levantado mis muros, esta es mi muralla, mi defensa, mi castigo, mi castillo, y el que venga contra mí se la tiene que ver conmigo. Me está sacando de mi seguridad. Es lo que el Señor habla en Mateo 4 cuando dice que el hombre, el que es más fuerte, que es el Señor, tiene que entrar a la casa y si no ata al hombre fuerte no podrá. Porque el hombre fuerte que está ahí se va a rebelar. ¿O creen que va a entregar las armas? Sí, venga, aquí estamos, entre, siéntese, esta es mi casa, écheme por la puerta. Y le entrega la llave y usted se va de su casa. ¿Usted hace eso en su casa? Pues aquí el que levanta en Gilgal los muros está levantando su muralla de lo que es. Y el Señor tiene que venir, o uno más fuerte
y poder entonces llevarlo y sacarlo de este lugar. Y el Señor le está diciendo, no vayan a Betel, pero también les dice, no entres, no te hagas en Gilgal tu círculo de piedra. No te aísles, porque a la hora que te aísles, comienza entonces la rebelión. Eso dice el verso 4 y se lo dice el Señor. Mire, en Santiago 5, del 19 al 20, lo puede buscar conmigo. Santiago 5, del 19 al 20, hay unas palabras aquí poderosas para aquel que se atreva a hacer volver a alguien que se encuentre en un lugar como este. Santiago 5, del 19 al 20. Y es la misma palabra, el Señor hablándole a la iglesia. No le está hablando a los inconversos. Y la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno dice le hace volver, puede entrar en aquel lugar. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Si te atreves a entrar en ese lugar y a sacarlo de ahí, dice la palabra de Dios que eres una persona que cubrirá multitud de pecados y salvarás de muerte a un alma. ¿Qué debería de buscar el hombre entonces? ¿Qué debería de buscar el hombre? Jeremías 9 del 23 al 24. Yo creo que estamos en un tiempo en la iglesia donde debemos de buscar mucha Biblia, ¿sí? Para que conozcamos, para que nos formemos, para que aprendamos. Jeremías 9 del 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, aquel que está ahí para defenderse. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿y qué? En conocerme, en encontrar a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice el Señor, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto quiere el Señor. Si en algo nos ponemos hoy aquí a tirar confeti y a hacer algo, sería en una sola cosa, que le conocemos. ¿Conoces a Dios? Creo que es de lo único que podemos gloriarnos, con toda humildad, de conocer al Señor, de que le hemos conocido. Ya volteé la hoja, así que le da alguna clave, ¿verdad? Que voy terminando. Así que no se me duerman. Falta un pedazo de tierra que dice el Señor, tampoco vayan a ese lugar. Volvemos ¿a dónde? Amós, eso. Amós 5:5. Dice, y no busquéis, lo leo de nuevo, a Betel, ni entres en Gilgal. Pero luego dice, y no pases a Berseba. ¿Qué significa Berseba? ¿Qué era Berseba para el pueblo de Israel? Porque el Señor le dice que no entre a este lugar. Mira, Berseba significa paso de 7 o el séptimo pozo. Y este lugar, si quieren ir conmigo para que podamos ver el contexto, que creo que sería bueno, Abraham le puso el nombre en Génesis 21 del 23 al 27, al 31, perdón. Desde el 27 al 31. ¿Quieren ir conmigo? Amén. ¿Están aquí? Amén. Vámonos para allá. Pues vámonos. Génesis 21. Desde el 27 al 31. ¿Lo tienen todos? Ah, esta es fácil, claro, está al principio de la Biblia. Pero bueno, vamos aprendiendo.
Dice el verso 27, leemos, dice, para no leer toda la historia, dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos, ¿qué hicieron? Pacto, dice en aquel lugar. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. El Señor está diciendo, no entres a mi casa, ponte a cuentas conmigo. Y luego le está diciendo, si te levantas muros, va a haber rebelión en Gilgal. Y ahora le está diciendo que no es ni siquiera que entre. Déjame buscarlo porque no dicen los 3 iguales en Amós. Dejen a Génesis ahí separado. Yo lo voy a buscar yo porque él dice, no pases. Es que ni siquiera pases por Beerseba. En uno le dice, no entres, no vayas, pero aquí está diciendo, no pases ni siquiera por este lugar. ¿Qué es Beerseba? Beerseba es lugar de acuerdo de Dios con el hombre. Eso es Beerseba, donde Abraham hizo un acuerdo con aquel señor, con Abimelech. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana? Si no estás dispuesto a ponerte en orden con el Señor, de buscarle realmente, si no estás dispuesto a salirte de tus muros contenciosos, no vayas a hacer acuerdo con el Señor. No te acerques por Beerseba, ni siquiera pases. A uno les dice, no busques, no halles, pero aquí le dice, ni siquiera pases por Beerseba, porque si no te pones a cuenta conmigo, no hay acuerdo entre tú y yo. Beerseba es lugar de acuerdo, donde ahí suceden cosas del proceso de Dios con el hombre, a diferencia de los otros 2 lugares, que ahora lo vamos a ver. Beerseba es el lugar donde Dios trabaja con el hombre, donde el hombre se pone de acuerdo con el Señor. Aquí Abraham lo hace con Abimelech, pero ahora veremos otros versículos donde Dios también se pone, a diferencia de los otros 2 lugares, que te voy a decir algo, son lugares de manifestación. O son lugares donde vemos muchas cosas, pero no hay compromiso de Dios con el hombre, o del hombre con el Señor. Lugar donde el hombre se pone de acuerdo para hacer un acuerdo, valga la redundancia, con otra persona. Ustedes dejaron a Génesis. Acuérdense que se lo dije que no lo quitaran. ¿Lo dejaron? Le dije, yo voy a Amós, le dije. Gracias, Judy. Yo voy a Amós para decirle la palabra clave, pero quédenseme ahí. El verso 22 de Génesis 21, si usted lo puede leer, dice, aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, ¿en cuál tiempo pasó lo que le acabo de leer? ¿En cuál tiempo? ¿Qué había pasado anteriormente? Que la Biblia está diciendo, en aquel mismo tiempo sucedió lo que le dije, de que Abraham hizo un acuerdo con Abimelech sobre aquel lugar y le puso por nombre Beerseba, que quiere decir el pozo de los 7, el lugar perfecto donde se hacen acuerdos, o el 7º pozo, porque hace referencia a ese número de la perfección de Dios, que es donde Dios obra. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Pues mire, usted lo tiene muy fácil. Ese lugar que se llama Beerseba, ahí mismo detrás, sigo diciendo, es lugar donde Dios trabaja con el hombre. Verso 6. Verso 8 del mismo capítulo 21 dice, y creció el niño, refiriéndose a Isaac, que había nacido, lo pueden leer luego en su casa para no alargarlo, dice, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esto pareció grave en gran manera. ¿A quién? A Abraham. Trato de Dios con el hombre.
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijeres, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante. ¿Por dónde? El desierto de Berseba. Lugar donde Dios se pone de acuerdo para trastornar, para trabajar en la vida del hombre. Oiga lo que el Señor hizo en la vida de este muchacho. Acuerdo nuevamente con él. Dice: y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía Agar, su madre: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y dijo Dios, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una nación, una gran nación. Berseba, lugar donde Dios trabaja con el hombre. Si no estamos dispuestos a ponernos a cuentas con Dios, dejar lo religioso, derribar los muros, no pasemos por Berseba. No nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Si tú sigues mirando ahí delante, el capítulo que continúa, que es el 22, dice que Dios pone, y no voy a entrar en detalle, simplemente mientras estudiaba, pues también veía este trato de Dios con el hombre. Y este proceso de Berseba fue lo que llevó a Dios a poder decirle a Abraham: preséntame tu único hijo. Si hubiese estado Isaac y hubiese estado Ismael, Dios hubiese tenido que decirle: preséntame a Isaac. Pero como ya Dios había tratado con Abraham, quedaba uno. Y era el único que quedaba. Es el lugar donde Dios trata con el hombre. Mira, me he puesto aquí, y ya voy terminando, algunos sitios. No tienes que buscarlo, te voy a dar la cita. Pero Gilgal ni Betel, o Gilgal sobre todo, no cambia al hombre. Me busqué la gran mayoría de sitios en la concordancia donde aparece Gilgal. Y en pocos lugares hay transformación de Dios. ¿Sabes que hay mucho en Gilgal? El resultado del proceso de Dios antes, y luego vemos en Gilgal lo que Dios ha hecho. Eso sí tiene mucho Gilgal en la palabra de Dios. Mira, ¿quieres tomar nota? Primera de Samuel 11:15 dice que Saúl es confirmado rey. ¿Qué hay aquí? Nada de trato con Saúl, simplemente manifestación. Dios lo llama para ser rey. De luego lo puedes buscar en tu casa. Primera de Samuel 13, del 1 al 10. Saúl mismo decide él ofrecer el holocausto o el sacrificio que Samuel le había dicho que esperara. ¿Por qué? Porque está en Gilgal. ¿Y qué es Gilgal? Un lugar donde tú te amurallas y haces lo que tú entiendes. Saúl hizo lo que quiso, ni esperó al sacerdote ni hizo nada. Lugar de manifestación. No hay nada de trato de Dios en ese lugar con Saúl. Otro lugar. Segunda de Samuel 19. David celebra la victoria sobre su hijo Absalón. Celebración. Lugar donde tú celebras lo que ya ha sucedido y lo que Dios ha hecho. Y en ese mismo lugar, ahora mismo no recuerdo, pero me topé de que también Absalón le había dicho a sus siervos, creo que están unos capítulos antes, le había dicho a sus siervos, porque estaba llamando después que fue desterrado Absalón, y David lo perdona y vuelve, y dice que Absalón llamaba a Joás para que le hiciera caso, que quería ir delante de la presencia del rey, y Joás no le hacía caso, y que quería ir, y le dice Absalón a sus siervos: préndanle fuego al terreno de al lado, que es de Joab, que era el general, a ver si no me va a prestar caso.
A ver si no me va a escuchar, porque lo llamo y no viene. Y lo llamo y no viene. Préndanle fuego ahí a la parcela de al lado, que es la de Joab, el general. Fueron y le prendieron fuego, ahí apareció Joab. ¿Qué te pasa? Ah, pero te estoy llamando y tú no vienes. Pues te prendimos fuego. ¿Qué tú quieres? Que yo quiero ir delante de la presencia del rey. ¿Dónde se encontraba Absalón? En Gilgal también. En ese lugar donde comienza incluso la rebelión de Absalón. Ahí fue el Génesis. Fue el inicio, luego de ahí usted sigue leyendo. Absalón comienza a estar en las puertas de la calle, ahí esperando que la gente viene y comienza a hablarle y comienza a ganarse la gente y a hablarle del Señor. Ay, que este muchacho, y dice que era, imagínense que era precioso, casi como yo desde la puntilla, déjeme reírme, desde el pelo de arriba, decía, hasta la puntita de los pies. Se recortaba el pelo y pesaba, ya ni me acuerdo cuánto pesaba. Imagínense este hombre con esta melena, parado a la puerta, ganándose el corazón. Es el principio. Ahí comenzó en Gilgal. Y por último, que no he terminado, pero casi termino. En Gilgal también fue el inicio, y luego el Señor lo fue llevando hasta que llegaron al Jordán, pero es donde comienza el proceso, donde Elías también es levantado para irse con el Señor. Y lo puedes buscar en tu casa, en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 2, lo puedes leer a partir desde el verso 1. Manifestación, lugar donde yo me junto conmigo mismo para recibir del Señor y no para dar. Quiero terminar en esta mañana. Quiero que vayas conmigo a Génesis 46, desde el 1 al 5. Dice el verso 1, y salió Israel, ¿cómo hizo? Con todo lo que tenía, y vino ¿a dónde? A Beerseba, a ese lugar, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, tiempo con el Señor. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, trato de Dios con el hombre. Y cuando hablo de trato, no hablo de acuerdo, sino de obrar en su vida. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo, comunión con el Señor. En Beerseba, trato de Dios con el hombre. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob, ¿de dónde? De Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Beerseba es el lugar donde Dios quiere y donde Dios trata con nuestras vidas. No se trata de Betel, mucha manifestación, muchas cosas, eso está bien. No se trata de Gilgal, donde vemos el resultado simplemente de lo que están detrás en la brecha, orando, siendo procesados por Dios. Dios quiere que vayamos a Beerseba. Claro, si logramos ponernos de acuerdo con Betel y con Gilgal. Quiero orar en esta mañana para terminar. Y quiero invitarte en esta mañana a que entres a Beerseba. Quiero invitarte a que entres al lugar del trato con el Señor. Quiero invitarte a que puedas decirle al Señor, voy a entrar a Beerseba porque me he puesto de acuerdo contigo y no tengo muros alrededor. No voy a entrar a Gilgal, Señor, a levantar muros, pero quiero entrar a Beerseba, Señor. Lugar, Señor, donde tú tratas con el hombre, donde tú le pides cosas al hombre y el hombre obedece, Señor. Lugar donde Abraham tuvo, Señor, que enviar a Ismael, Señor, para tú tratar ahí en ese lugar y dar vida. Lugar, Señor, donde te le apareciste a Jacob, Señor,
Y le dijiste, no temas porque yo estoy contigo. Un lugar, Señor, donde tú hablas y donde tú tocas nuestras vidas. En ese lugar queremos estar. En ese séptimo pozo, Señor. O en el pozo 7, Dios. Porque esto habla de tu perfección, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, Padre. Queremos comenzar, Señor, a hacer cosas para ti, oh Dios. Llévanos, Señor, a la roca que es más fuerte que nosotros, Padre. Porque ahí tenemos refugio, tenemos seguridad. Ahí, Señor, podemos verte y podemos estar seguros, Señor. Señor, yo pido por una iglesia que pueda nuevamente, Señor, volver a los tiempos, Señor, de antes, Padre, donde te buscaba de una manera sencilla, de una manera genuina, Señor, sin tantas cosas, Padre. Ojalá, Señor, y pudiéramos volver al lápiz y al papel, Señor, para estudiar tu palabra. Ojalá, Señor, y pudiéramos sentarnos como antes, Padre, para conocerte, Señor, a través del puño, Señor, escribiendo en ese momento lo que hemos recibido de tu palabra, esa palabra fresca, Señor, que tú nos das directamente, Señor. Esa palabra, Señor, que la hemos encontrado nosotros contigo, Dios, y que nadie nos la quitará, Señor, porque ha sido tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, para llegar hasta ese lugar. Señor, qué precioso eran esos tiempos cuando te buscábamos así, Señor, tan simple, Señor. Donde escribíamos cosas, Señor, cuadernos de pensamientos que escuchábamos, Señor, y te queríamos conocer simplemente a ti, oh Dios. No queríamos nada alrededor, no queríamos ningún ruido. Simplemente éramos tú y yo, Señor. Queremos ser tú y yo. Y yo sé que el Señor te está esperando en ese lugar. Porque quiere hablarte a ti de una manera personal. Señor, que podamos volver. Estamos tan bombardeados, Señor, de tantas cosas que no sabemos qué hacer hoy en día con la información. Y estamos llenos, Señor, de grasa espiritual porque nos estamos alimentando de algo que no hemos trabajado. Tenemos tanta comida acumulada que no sabemos qué hacer con ella. Y la estamos, Señor, hasta desechando. Estamos enfermos, Padre. Señor, queremos volver a los tiempos de conocerte, Señor, tú y yo, Señor. Los tiempos del lápiz, Señor, y el papel, Señor, y la Biblia. Leyéndola, Señor, y anotando cosas, Señor. Anotando lo que vemos, lo que nos encontramos, lo que tu Espíritu Santo nos habla, nos muestra con la poca capacidad que tenemos, pero con esa, Señor, tú nos vas llevando y nos vas llevando, Señor. Pero a veces queremos, Señor, comernos siendo niños un trozo o un pedazo, Señor, de pan donde no podemos digerirlo, solamente podemos beber leche, Señor, en este tiempo. Porque estamos creciendo, estamos conociéndote, Señor. Y dañamos, Señor, el crecimiento. Nos dañamos, Señor, espiritualmente. Porque estamos comiendo lo que no toca todavía. Es que no toca todavía.
Queremos, Señor, trabajar, Señor, como dice tu palabra, por la comida que no perece. Y esa comida, Señor, la trabajamos en casa. La trabajamos en casa, Señor. No dice que comamos la comida de otro que no perece. Tu palabra dice que trabajemos por ella. Y eso conlleva, Señor, que yo me siente a buscar mi alimento, Señor, cada día. Queremos, Señor, adorarte, Señor, y exaltarte, Padre. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. He tratado, Señor, de compartirla como me la diste. Te pido perdón, Señor, si algo he dejado. Es tu palabra, Señor, y nadie, Señor, podrá detenerla, nadie podrá impedir que haga en nuestras vidas lo que tú quieres, Señor, que haga. Glorifícate, Señor, y te pido por la iglesia, Señor, por mis hermanos, que tú, Señor, le levantes, Señor, sanamente, oh Dios. Que puedan, Señor, conocerte de una manera personal, Señor. Que puedan ir a Berseba contigo, Señor, y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y que podamos obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia.